Buen día chicos, soy Analía, la profesora de matemática, y en este video les voy a explicar el tema que vimos en el último trabajo práctico: logaritmos, operaciones con logaritmos y propiedades. Bien, bueno, vamos a empezar repasando algunos conceptos sobre potenciación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el logaritmo está relacionado con esta operación. Acá tenemos una potencia, 5 elevado a la 3 o 5 elevado al cubo. El número 5 es la base y el número 3 es el exponente. ¿Cómo resolvemos una potencia? Bueno, el exponente nos indica la cantidad de veces que tenemos que multiplicar la base. En este caso, como el exponente es 3, multiplicamos la base por sí misma 3 veces. 5 por 5 por 5 y nos da 125. Vamos a ver algunos casos particulares. Por ejemplo, ¿qué pasa si el exponente de la potencia es un número negativo? ¿Sí? Se invierte la base y el exponente queda positivo. Luego se resuelve como una potenciación común. Vamos a suponer que tenemos 3 a la menos 2. Como este exponente es negativo, invertimos la base. En este caso, si la base es un número entero, pensamos que como denominador acá tiene un 1, aunque no esté escrito. Entonces, al invertirla vamos a obtener 1/3. Y el exponente pasa a ser positivo. Observen que no cambia el signo de la base. Este signo no modifica el signo de la base, solamente la invierte. Y ahora resolvemos esta potencia. El numerador al cuadrado y el denominador al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, nos queda un noveno. Vamos a ver otro ejemplo. 1/4 elevado a la menos 3. Como el exponente 3 es negativo, se debe invertir la base. Si tengo 1/4, al invertirla nos va a quedar 4 sobre 1. Y ese 1 como denominador no se escribe, entonces queda 4. 4 elevado a la 3 nos daría 64. ¿De dónde surge? De multiplicar 4 por 4 por 4, 3 veces, que es lo que está indicando el exponente. Vamos a ver ahora qué pasa si la potencia tiene un exponente fraccionario, es decir, esta parte es una fracción. Se escribe como una raíz o como un radical, ¿sí? Acá tenemos 5 elevado a la 2/3. Entonces, como vemos, el exponente es una fracción. Lo pasamos a una raíz de esta manera. La base de la potencia continúa siendo la base del radicando. El denominador del exponente pasa a ser el índice de la raíz. Y el numerador del exponente pasa a ser el exponente del radicando, ¿sí? Entonces, de esta manera nos queda expresado como una raíz. Si este radical queda con solución exacta, se resuelve. Y si no, se deja indicado de la siguiente manera. Asimismo, también podemos hacer el procedimiento inverso, es decir, si tenemos una raíz, lo podemos expresar como una potencia con exponente fraccionario. La base de la raíz del radicando es la base de la potencia. El índice de la raíz es el denominador de la fracción. Y este exponente es el numerador de la fracción que está en el exponente. Ahora sí, vamos a pasar al concepto de logaritmo. El logaritmo es una operación entre dos números bien reales y se escribe de la siguiente manera. Logaritmo en base b de a es igual a un número real c. Si se cumple, bien, que este número que se va a llamar base elevado al logaritmo nos da como resultado el argumento. Este número que está acá recibe el nombre de argumento. Entonces, la base elevado al resultado, ¿sí? Al logaritmo, nos tiene que dar el argumento. Bien, se tiene que cumplir esta condición, que b elevado a la c es igual a a. Cuando resolvemos un logaritmo, lo que nosotros estamos buscando es el exponente al cual hay que elevar la base para que nos dé como resultado el argumento. Bueno, como recién dijimos, entonces este número que se escribe acá se llama base
y es un número real, positivo y diferente de 1. Por ejemplo, puede tomar valores mayor de 0 o menor a 1 o mayor a 1, ¿sí? No puede ser ni negativo, ni 0, ni 1. Este número que está acá recibe el nombre de argumento y es un número real positivo, es decir, que siempre es mayor a 0. El resultado recibe el nombre de logaritmo y puede ser cualquier número real, positivo, negativo, entero, decimal, bien, cualquier número real. Entonces, estas son las partes del logaritmo: base, argumento y el resultado llamado logaritmo, ¿sí? Y es una operación entre dos números reales. Entonces, como recién dijimos, resolver un logaritmo es encontrar el número o el exponente al cual hay que elevar la base para obtener como resultado el argumento. Nosotros tenemos que encontrar a la base a qué número debemos elevarla para obtener como resultado el argumento. Esa es la condición, ¿sí?, que cumple un logaritmo, es la definición. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos esto. ¿Cómo se lee logaritmo en base 2 de 16? La base es 2 y el argumento es 16. Debemos encontrar el 2, a qué exponente hay que elevarlo para que nos dé como resultado 16. Bien. ¿Cuántas veces tenemos que multiplicar el 2 por sí mismo para que dé como resultado 16? Bueno, ese exponente es 4. Bien. Si nosotros multiplicamos al 2 4 veces por sí mismo, nos da 16. Por lo tanto, el resultado de este logaritmo es 4. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la cuarta es igual a 16. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos logaritmo en base 1/3 de 9. Así es como se lee. Logaritmo en base 1/3 de 9. Tenemos que pensar el 1/3 a qué número hay que elevarlo para obtener como resultado 9. Como podemos ver acá, pasamos de tener una fracción a un número entero. Por lo tanto, podemos pensar que la base se invirtió. Para que la base se invierta, tenemos que tener un exponente negativo. Es la única manera en la cual podemos invertir la base. A su vez, sabemos que si la invertimos nos queda 3. Y el 3, ¿a cuánto lo elevamos para que nos quede 9? Al cuadrado. Por lo tanto, el exponente al cual hay que elevar 1/3 para que quede como resultado 9 es menos 2. Bien, si tengo 1/3 elevado a la menos 2, como el exponente es negativo, la base se invierte. Entonces queda 3. 3 elevado al cuadrado da 9. Por lo tanto, el resultado de este logaritmo es menos 2. Vamos a ver dos ejemplos más. Logaritmo en base 5 de 1 sobre 125. Tenemos que pensar a la base 5, ¿a qué número hay que elevarlo para obtener este resultado? Nuevamente nos encontramos con que tenemos que pasar de un número entero a una fracción. Para eso se tiene que haber invertido la base. Para que la base se invierta, el exponente debe ser negativo, de tal manera que nos quede 1/5. Y a su vez, el 5, ¿a cuánto lo elevamos para obtener 125? Es decir, ¿cuántas veces multiplicamos por sí mismo para que nos dé 125? 3 veces. Bien, por lo tanto, el exponente es menos 3. Bien, como tengo la base, el exponente negativo, invertimos, nos queda 1/5 elevado al cubo y eso es igual a 1 sobre 125. Por lo tanto, el resultado de este logaritmo es menos 3. Vamos a ver un ejemplo más. Tenemos logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Observen que acá pasamos de tener un número entero a tener una raíz. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar, el 3, ¿a qué número lo elevamos para obtener la raíz cuadrada de 3? Bien, hoy vimos que para poder expresar una potencia como una raíz, el exponente debe ser una fracción. Entonces, vamos a buscar qué fracción debe ir acá.
Como el exponente que tiene este radicando no hay ningún número escrito, sabemos que hay un 1. Por lo tanto, el numerador de la fracción va a ser un 1. Y la raíz tiene un índice 2, que no se escribe. Por lo tanto, el denominador de la fracción va a ser 2. Entonces, el exponente es 1/2. ¿Sí? El resultado de este logaritmo es 1/2. Bien, vamos a ver ahora algunos logaritmos especiales. Hasta recién calculamos logaritmos mentalmente, es decir, que daban un resultado exacto, ya sea un número entero o una fracción, un número racional, pero siempre daban un resultado exacto. Hay veces que hay logaritmos que no tienen resultados exactos, ¿sí? Sino que tienen un número decimal o un número irracional. Entonces, antiguamente se trabajaban con tablas para esos logaritmos. Ahora nosotros podemos encontrar en la calculadora dos logaritmos llamados especiales que nos van a permitir calcular cualquier logaritmo que no sea exacto como los ejemplos que vimos recién. Uno de ellos es el logaritmo decimal. Bien, la palabra decimal viene de 10. Por lo tanto, es un logaritmo que tiene base 10. ¿Sí? Y tiene la característica de que la base no se escribe. La base 10 no se escribe. Por lo tanto, cuando veamos el logaritmo de un número sin ninguna base escrita, sabemos que estamos buscando un logaritmo decimal. Este logaritmo lo podemos resolver en la calculadora, ¿sí? Presionando la tecla log y el número al cual le queremos hallar el logaritmo. Otro logaritmo especial es el logaritmo natural. La base de este logaritmo es el número irracional e, bien, que aproximadamente es 2,718 y tiene infinitas cifras decimales, todas diferentes. Es un número irracional y es la base de los logaritmos naturales. En la calculadora lo vamos a encontrar como ln y se escribe de esta manera. Cuando queremos hallar el logaritmo natural de un número en la calculadora, presionamos la tecla ln y el número al cual le queremos hallar el logaritmo.